Hola, mi nombre es Bianca Martínez, integrante del grupo número 2 de la sección 09 de embriología, el cual les estará compartiendo el tema de cambios morfológicos durante la maduración de los gametos. Y yo iniciaré mi parte dando una breve definición, un breve concepto acerca de lo que es la ovogénesis, que no es más que el proceso por el cual las ovogonias, que son las células, son unas células ovoides con núcleo grande e irregular, que ocupa la mayor parte de la célula, que se diferencian en ovocitos maduros. También les estaré hablando acerca de cómo la maduración de los ovocitos inicia desde antes del nacimiento. Esto pasa una vez que las células germinales primordiales llegan a la gonada de un embrión, este destacado con genética femenina, donde se diferencian en ovogonias, que son las células germinales femeninas que representan el primer estado evolutivo de las células sexuales femeninas. Estas son células que experimentan varias divisiones mitóticas, como lo podemos observar en la primera imagen, donde se encuentra la célula germinal primordial, luego se encuentra la ovogonia y por último el ovocito primario en la profase, que es la fase de maduración. Eh, Al tercer mes de gestación son encontradas dispuestas en cúmulos circuncidantes o circuncidados por una capa de células epiteliales planas, que estas también pueden ser conocidas como célula folicular, que es originada en el epitelio celómico que recubre el ovario. Esto lo podemos observar en la tercera imagen, donde se observa que son de una forma, o sea, que estos epitelios vienen en forma de cubos. Y luego, durante los meses siguientes, el número de ovogonias aumenta con una rapidez que para el quinto mes del desarrollo prenatal, el número total de células germinales en el ovario alcanza su máximo, calculado en 7 millones. Ahí es donde se inician a morir células y muchas ovogonias y ovocitos primarios que se degeneran y desarrollan lo que es la atresia. Para el séptimo mes, la mayor parte de las ovogonias ya se ha degenerado, exceptuando un número muy menor cerca de la superficie. Eh, También está que un ovocito primario, junto a las células epiteliales planas que lo circundan, se puede conocer como lo primordial. Todos los ovocitos primarios que pueden sobrevivir a la profase o a la maduración eh, de la primera división meiótica, y en su mayoría estos están rodeados de manera independiente por una capa de epitelio celular plano. Es cuanto por mi parte. Los dejo con mi siguiente compañera. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carolyn Durán y yo les voy a estar hablando sobre la maduración de los ovocitos en la etapa de la pubertad. La pubertad, recordemos que la pubertad es el momento en el que el niño o niña, en este caso niña, comienza a madurar sus células sexuales. Al momento del nacimiento, todos los ovocitos primarios han ingresado a la profase de la primera división meiótica y en lugar de avanzar a la metafase, ingresan en una etapa de reposo llamada etapa de diploteno. Esta fase es única de la profase y se caracteriza porque la célula adquiere, perdón, la cromatina adquiere un aspecto similar al de la tela de encaje, como se puede observar aquí y aquí. Los ovocitos primarios permanecen detenidos en la profase y no terminan su primera división meiótica antes de alcanzar la pubertad. Este estado de detención es producido por el inhibidor de maduración de los ovocitos, que es un pequeño péptido secretado por las células foliculares. El número total de ovocitos primarios al nacer varía entre los 600.000 y los 800.000. Durante la niñez, la mayor parte de los ovocitos sufre atresia, que es una renovación de estas células.
Solo alrededor de 40.000 persisten al llegar a la pubertad y menos de 500 serán liberados en la ovulación. Algunos ovocitos que alcanzan la madurez en una fase tardía de la vida se han mantenido detenidos en la fase de diploteno de la primera división meiótica durante 40 años o más antes de la ovulación. Se desconoce si el diploteno es la fase más apropiada para proteger al ovocito contra los influjos ambientales, es decir, contra los sucesos que puedan afectar el desarrollo del individuo. El hecho de que el riesgo de tener hijos con anomalías cromosómicas aumente a la par de la edad de la madre indica que los ovocitos primarios son vulnerables al daño mientras envejecen. Al llegar la pubertad, se establece una reserva de folículos en desarrollo, que se mantiene de manera continua gracias a la provisión de folículos primordiales. Cada mes se seleccionan entre 15 y 20 folículos a partir de esta reserva para comenzar a madurarlos. Algunos de estos mueren, mientras que otros comienzan a acumular líquido en una cavidad denominada antro. El flujo sigue acumulándose de tal modo que antes de la de tal modo que antes de la ovulación los folículos se encuentran bastante incrustados y se denominan folículos vesiculares maduros o folículos de Graf. La etapa antral es la más prolongada en tanto a la etapa vesicular madura que corresponde al periodo aproximado de 37 horas previas a la ovulación. En esta imagen podemos observar la etapa vesicular y lo que se estaba describiendo anteriormente, y aquí los folículos maduros o de Graf, que la diferencia entre ambas es que acá el folículo está más hinchado, más crecido, y de este lado lo podemos ver más incrustado y un poco ya más reducido. Epidemiología, y yo voy a estar hablando sobre lo que son las maduraciones de los ovocitos y también la maduración de los ovocitos y que estas continúan durante la pubertad. Yo voy a seguir como la continuación del mismo. También, vamos a la siguiente hoja, esta se basa en esto, que a su vez, que al tiempo que los foliolos primordiales comienzan a crecer, las células circulares circundantes cambian su configuración. Esto se debe a lo que cambia su configuración o su forma debido a que pueden ser de manera plana o cúbica y que también tienen una parte importante que esta ayuda y proliferan a generar un epitelio estratificado. También las células que están formadas, también este epitelio estratificado está formado por células granulares, que a su vez a esta unidad se le llama lo que es un foliolo primario. Ok, como pueden ver en pantalla, a diferencia de la espermatogénesis, que es un ejemplo de esta, que se inicia la pubertad de los varones, y la ovogénesis, que inicia mucho antes del nacimiento de las mujeres. Un ejemplo claro de esta. También, en continuación de esta misma, podemos encontrar que también las células de las granulosas que descansan en una membrana basal que las separa, esta las separa lo que es un tejido conectivo circundante, que a su vez se le puede llamar como un estroma ovárico. Y que también esta tiene lo que es una teca folicular. También, de igual modo, algunas de las células granulosas, como a su vez lo dije anteriormente, y los ovocitos, estas segregan lo que son una capa de glucoproteínas y que son rodeadas por un ovocito que constituye lo que es una zona, a la zona peluda. Perdón, perdón. ¿Por donde me quedé? Por la zona pelúdica. También en la siguiente hoja, algo importante que cabe destacar de esto es que mientras los foliolos siguen creciendo, las células de las tecas, estas se organizan por diferentes capas, o que también que tienen pueden poseer lo que es una capa interna y también lo que son las células secretoras. Y la teca interna y también una cápsula de fibrosa superficial externa. Ok, también de estas mismas se pueden lo que pueden tener lo que son una cápsula de fibrosa, que es muy importante. También algo muy importante de esta también, que es lo que se basa o es que ayuda a atravesar lo que son los foliculares. También
posee lo que son los foliculares y de igual modo ayudan lo que son el proceso de piriformes, de pequeñas células poliformes que se extiende para atravesar la zona pelúcida, y entrelazarse entre las microvellosidades de las membranas. Y también no solo también tiene microvellosidades, sino que también se enlaza en la membrana plasmática de los ovocitos. Estos procesos se pueden decir que son muy importantes, ya que ayudan para el transporte de los materiales de las células foliculares hasta el ovocito, para que así se pueda concretar. También, también es que al tiempo de esta, continúa lo que es su desarrollo, es decir, aparecen espacios ocupados de líquidos entre las células granulosas. Y también algo muy importante es la coalescencia, que la coalescencia de estos espacios da lugar a lo que es el antro y a lo que es el folioso. También esta usa o se denomina esta se usa y se denomina para lo que denominan entonces un foliolo vesicular o antral, que es lo que mayormente se conoce en esto. También al inicio del antro tiene una media luna. Esto se clasifica porque estamos en lo que es una media luna y para eso se puede interpretar de esta manera. También no solo eso, también en el mismo pueden crecer con el tiempo. Y no solo eso, sino que también las células granulosas las circuncidan un ovocito que este está permanente. Este ovocito lo que continúa permanente sin cambios, que es muy importante. Y tampoco, y también esta constituye lo que es el cúmulo de ósforo, si mal no recuerdo. También algo para ya terminar, está lo que alcanzan a la madurez de los foliolos vesicular o maduro de grafo. Estos pueden ser lo que son granulos ofos y pueden alcanzar un foliolo vesicular maduro o mayormente como se le conoce granulo de Kraft con F al final. También estas mayormente pueden tener lo que es un diámetro de 25 centímetros, perdón, 25 milímetros o más, dependiendo, claro, que cada persona puede variar. También esta está circuncidada en la teca interna y está compuesta por células que con características que en aquellas se puede lo que es secretar esteroides. Y también estas pueden ser lo que son ricas en vasos sanguíneos. También la teca folicular ayuda a lo que es la teca externa y también estas se dice que estas permanecen de manera gradual. Algo también para ya concretar, se puede decir que estas se fusionan con el tejido conectivo ovárico, se mantienen conectadas. También, como dije anteriormente, estas pueden variar de tamaño dependiendo de la persona, pueden venir 25 milímetros o más. También estas pues, pueden alcanzar cierto tipo de madurez también, como en todo ser humano, que a su vez con el tiempo, debido a la pubertad, pueden ya concretar lo que es función y así también brindar también las funciones necesarias. Esto es todo en mi exposición. Espero que haya sido de agrado. Mi nombre es Diana Francesca Arias Hernández y hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Buenas tardes, mi nombre es Karen Hachel Capellán, el cual el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es la maduración de los espermatozoides en la pubertad. Pero antes de eso, le daré un breve concepto de lo que es la espermatogénesis. La espermatogénesis son las modificaciones que sufren las células germinales primitivas hasta que se convierten en espermatozoides maduros. Ahora bien, le empezaré a hablar sobre la maduración de los espermatozoides en la pubertad. La maduración de los espermatozoides inicia en la pubertad. Este incluye todos los eventos por los cuales las espermatogonias se transforman en espermatozoides. Al nacer, las células germinales del embrión masculino
pueden reconocerse en los cordones sexuales de los testículos como células pálidas grandes y circundadas o por células de soporte. Las células de soporte, estas derivan del epitelio superficial de los testículos, al igual que las células folículas que se convierten en células sustentaculares o de Sertoli. Un poco antes de la pubertad de los condones sexuales, desarrollan un lumen y se convierten en túbulos seminíferos. Casi al mismo tiempo, las CGP dan origen a las células troncales espermatogónicas. A intervalos regulares emergentes de células de esta población de células troncales para dar origen a espermatogonias de tipo A. Y su producción marca el inicio de espermatogénesis. Las células de tipo A pasan por un número limitado de divisiones mitóticas para formar clones de células. La última división celular da origen a lo que son las espermatogonias de tipo B, que estas a su vez se dividen para formar espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios ingresan entonces en una profase prolongada de 22 días, seguidas por la terminación rápida de la primera división meiótica y formación de espermatocitos secundarios. Durante la segunda división meiótica, estas células de inmediato comienzan a formar espermatozoides haploides. A lo largo de esta serie de eventos, desde el momento en que las células tipo A abandonan la población de células troncales hasta la formación de las espermatides, ocurre una citocinesis incompleta, de tal modo que generaciones sucesivas de células se mantienen unidas por puentes citoplasmáticos. Así, la progenie de una sola espermatogonia tipo A forma un clon de células terminales que se mantienen en contacto durante su diferenciación. Por otra parte, las espermatogonias y espermatides pertenecen alojadas en intersticios profundos de células Sertoli durante todo su desarrollo. De esta manera, las células de Sertoli sostienen y protegen a las células germinales que participan en su nutrición y ayudan para la liberación de los espermatozoides maduros. Esto ha sido todo de mi parte.